con respecto al oxígeno, es errado creer que a todos les vamos a dar oxígeno. Y el Exactamente. oxígeno está demostrado que causa más daño si estamos con un paciente que satura Exactamente. bien. Entonces, ojo con Así eso, es. no todo infarto. Así es, podemos Eh, aumentar la producción de radicales libres y esa vaina puede causar más destrucción tisular, así que eso es peor. Por eso aquí dice, mira, oxígeno solamente a los pacientes que tienen una saturación por debajo del 90%. Exacto, aparte Importante. del oxígeno, también produce vasoconstricción. Exactamente. Y la morfina se manda porque ustedes saben que cuando uno está ansioso se le eleva la presión. Entonces eso también como que va al pronóstico más que todo, toda esta vaina. Ah, y los nitritos, la guía esta de la europea de 2017 creo que es, no lo recomienda, pero siempre he visto que lo recomienda los nitritos, la verdad. No, Sí, ahí sí no sabría. por ejemplo, hay una guía, por ejemplo, yo leí de varias partes. Una decía que la morfina no a todos los pacientes. Y la guía esa que tú dices, la de 2017, dice que sí, que hay que administrarlo. Pero hay unas que dicen que, por ejemplo, lo que sucede es que administrarle morfina, dicen que administrarle morfina le puede quitar el dolor y es difícil de esa forma evaluar si la trombolisis fue o no eficaz. Así que eso ahí queda ahí. Entonces, ¿tienen algún otro aporte? Eso ácido acetil salicílico, masticar para romper la cubierta entérica. Sí, sí, es Sí. una cubierta masticable, claro. Hay que masticarla. Eider, tú también vas a Decirle al hablar paciente, mastícala. ¿Ah? tú también vas a hablar lo del labetalol, perdón, metoprolol, Bueno, como tal no voy a hablar de los fármacos, pero importante que además de estos que están aquí, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, por lo general a los pacientes, este es un tratamiento que es inmediato. O sea, me llegó el paciente, tiene la sospecha de un síndrome coronario, yo le voy a administrar esto. Pero hay algunas guías que dicen que, por ejemplo, si ya yo sé que el paciente va a ir para una reperfusión, yo le tengo que hacer doble antiagregación, es decir, que además del ácido acetil salicílico, le tengo que poner otro antiagregante, dígase Clopidogrel. clopidogrel, exacto, el Clopidogrel. pasugrel o el otro, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, eh, el, Eptifibatide. no, ese no es clopi- ticagrelor. ese Douglas. Entonces, hay que hacer doble antiagregación, ácido acetil salicílico más cualquiera de esos anteriores. Con respecto a los beta bloqueantes, lo que se dice es que los beta bloqueantes se pueden administrar siempre y cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación. Sobre todo, si el paciente, o sea, para disminuir el gasto o el trabajo cardíaco, o sea, para disminuir la tensión al final de la diástole, para disminuir, para que la isquemia no siga evolucionando. Entonces se recomienda, excepción, que tengas un paciente hipotenso o que un paciente esté entrando en shock. No le puedes administrar ni siquiera nitroglicerina. Jaider, una De ahí no pregunta, entendí. posiblemente por ignorancia. Ujú. Bueno, Yo, primero, yo no entendí eso último. repite, Bueno, espera, uno por uno. Ajá, dale, seguir. o sea, no, primero respóndelo de mano porque quiero que me voy a hacer un poquito. Ajá, Majo. No entendí eso último que tú estabas explicando. Los Repite. betabloqueantes. Ujú. Douglas. Douglas, ¿estás ahí? Sí. Explica eso lo que iba a decir de los betabloqueantes. Douglas también va a hacer un aporte. Hazlo enseguida ahí. Majo, de hecho, cuando tú te revisas el tratamiento de hipertensión, te encuentras con que todo paciente con antecedente de infarto debe utilizar un beta bloqueante o el metoprolol. Eso es porque en la fisiopatogenia del infarto, sabes que está lo de la oferta y la demanda. Siendo la demanda, pues el gasto energético y la oferta, pues la irrigación como tal. Entonces, tú lo que quieres con el beta bloqueador es que te va a disminuir tanto la frecuencia cardíaca como te va a disminuir la contractilidad. Por lo tanto, va a hacer que el corazón no exija tanto oxígeno. Entonces, eso va a aliviar, de alguna forma, va a mejorar el pronóstico del paciente. Exactamente. Ok. O sea, Además, en por ejemplo, pacientes postinfartados, un Exacto. betabloqueante. metoprolol. Posinfarto tienes que darle beta bloqueante, más que todo es para prevenir un futuro infarto. Ujú. Listo. Bueno, ahora esta Además, por pregunta. ejemplo, ajá. Dale.
Además, por ejemplo, está indicado, por ejemplo, si me llega un paciente con una clínica sugestiva de síndrome coronario, de que le administremos IECA, sobre todo si el paciente tiene una hipertensión no controlada y si el paciente tiene una fracción de eyección por debajo del 40%, sobre todo en esos dos tipos de pacientes. Y si no tiene ninguna contraindicación, obviamente. De todas formas, siempre hay que hacerle el examen físico al paciente y ver si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, porque si el paciente está estable hemodinámicamente, nada de nitroglicerina, nada de betabloqueantes, nada de IECA. Listo. Bueno, iba para allá, ¿eh? Mi pregunta era, o sea, falla cardíaca y Ujú, síndrome coronario agudo. La falla cardíaca produce el síndrome coronario agudo, pero ujú, hay una que es descompensada en la que no se puede dar beta bloqueadores. O sea, ujú. Falla cardíaca diría, descompensada, ajá. falla cardíaca descompensada Ujú. es el mismo síndrome coronario agudo. No, no. Falla cardíaca descompensada, imagínate un paciente con edema agudo de pulmón. Un paciente, ese paciente está haciendo una falla cardíaca aguda, está haciendo una descompensación, o está haciendo un edema agudo de pulmón. Ahora, si el Ahora, paciente tiene, también puede hacer una descompensación por un infarto, eso también. El paciente se infartó y hizo una descompensación de la falla cardíaca y le produjo edema agudo de pulmón y todo lo que usted se imagine. ¿y qué es primero, el infarto o la falla? Probablemente primero sea el infarto. Claro. De hecho, Ezequiel, búscate la guía de la falla cardíaca de la Oiga, Academia ¿puedes Europea. repetir un momentico lo de los IECA, que no entendí muy bien? ¿Qué fue lo que dijiste ahí? Deja que Douglas hable, ahora Sí, hablo yo. ahorita, Dale, Douglas. ahorita. Ezequiel, cuando tú tienes una falla cardíaca aguda o descompensada, lo primero que tú tienes que investigar después de que lo estabilices es las causas secundarias. Por ejemplo, Exacto. puede ser una arritmia del corazón, puede ser un infarto, puede ser muchas cosas. Pero siempre que tengan una falla cardíaca aguda, siempre tienen que buscar una causa La causa. secundaria. Ok. Otra cosa es lo que decía Jader, el 95% de los pacientes con falla cardíaca aguda están congestionados, es decir, tienen signos de edema. Entonces ahí tú no vas a utilizar, también están hipotensos, la mayoría, entonces tú ahí no puedes utilizar ninguno de estos antihipertensivos Exactamente, ni nada de esa vaina. exactamente. Correcto. Por ejemplo, supongamos que nos llega un paciente con un infarto de miocardio. Si el paciente está infartado, le hicimos el electrocardiograma y todo, pero se descompensó. Era un paciente que venía con insuficiencia cardíaca crónica y tuvo una descompensación aguda. En esos pacientes prácticamente este tratamiento inmediato no se hace completo. Lo que se hace es que al paciente hay que llevarlo inmediatamente a una UCI para hacerle angioplastia, porque si no el paciente se te va a morir. ¿Sí Ahora, me entendieron eso? sí, Porque el paciente ya tiene inestabilidad hemodinámica. Ahí no hay que ponerse a estar inventando. correcto. Entonces es la De hecho, da patología. risa porque cuando te... O sea, remito, Jay. Exactamente. Tienes que mandarlo enseguida porque Ok, eh, o sea, entonces el infarto agudo de miocardio, o más bien, síndrome coronario agudo, es la patología comienzo, ujú, o sea, la de inicio, que tiene una sí, secuela o exactamente. morbilidad, que una de esas es la falla cardíaca. Exacto, ¿Tiene otras exactamente. morbilidades? ¿Cuál es la y principal? más Claro que son sí. varias. Arritmias, por ejemplo, Arritmia. hay muchas complicaciones. Arritmias cardíacas. Ahí también hay un síndrome que es el síndrome de Dressler, que es una pericarditis post-infarto. Pacientes que tienen el infarto y después hacen una pericarditis, pero fue por el infarto. O sea, hacen arritmias, hacen un poco de cosas. La verdad es que yo no traje aquí las complicaciones porque es un tema aparte, pero sí, tiene varias Pero complicaciones. la más común es falla cardíaca. No, ¿Cuál es? No sé. Yo diría que las la arritmias. arritmia, sí, la Exactamente. fibrilación ventricular. Por eso es que a la gente le da infarto y se muere ahí. Por eso los Exacto. desfibrilan. Ok, Toda crack, ¿vale? Así es. Seguimos. dale, dale. Jader, bueno, ya aquí hablando de falla cardíaca aguda, Ujú, ustedes apenas vean falla cardíaca aguda, piensen en furosemida enseguida, ¿viste? Porque exactamente. eso no falla. Todas las fallas cardíacas agudas tienen furosemida. Ujú, así es. De hecho, por ejemplo, si nos llega un paciente, nosotros tenemos que estabilizarlo y mandarlo, porque igual no vas a mandar paciente muriéndose, porque imagínate. Uno llega el paciente descompensado, pero uno sabe que ya, como está descompensado y tiene un infarto de miocardio, nosotros no podemos hacer mucho, porque si estamos en un CAP, obviamente, lo que tenemos que estabilizarlo y mandar paciente.
Hasta ahí vamos bien, entonces, seguimos. Y lo que preguntaba Carlos de lo de IECA. Ah, oye, sí, Carlos. Ah, bueno, la cuestión de los IECA es que, por ejemplo, los IECAs, recuerda que, por ejemplo, los pacientes con una falla cardíaca, lo que tienen entre toda la fisiopatología, una de esas es que tienen alteraciones del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, si un paciente tiene una falla cardíaca de base y además tiene una hipertensión no controlada, y el paciente entonces tiene además una FEBI, una fracción de eyección disminuida, porque sobre todo el IECA en los pacientes con falla cardíaca hay que administrarle IECA apenas llegue, ¿ya? Obviamente, les digo, siempre hay que tener en cuenta que el paciente no vaya a tener inestabilidad hemodinámica. O sea, los IECA siempre se lo puedes prescribir, se lo puede dar al paciente, pero si no tiene inestabilidad hemodinámica. De hecho, esto mejora la supervivencia. Por ejemplo, hay entre los fármacos que aumentan la supervivencia de la falla cardíaca y de hecho que se administran, ya el paciente salió perdón, de la falla cardíaca o del infarto. Si los pacientes salen del infarto, hay un tratamiento que se le hace hasta por mucho tiempo. Entre eso, por ejemplo, el paciente tuvo un infarto, queda tomando prácticamente por vida el ácido acetilsalicílico. Se le manda el beta bloqueante, el IECA. No recuerdo ahora qué otros fármacos, porque estos fármacos tienden a entonces aumentar la sobrevivencia del paciente después del infarto. O clopidogrel. Exactamente, el clopidogrel también. Tú vas a hablar también lo del clopidogrel, lo de la enoxaparina, lo del... No voy a ahondar en eso, así que si quieres, puedes opinar. Pero eso Pero es si vas a... tratamiento ya a largo plazo, Douglas. No, eso es De enseguida. hecho, exacto, mira, lo que sucede es que este es el tratamiento inmediato. Pero, como les decía, cuando nosotros vamos a hacer una fibrinolisis, que eso lo voy a hablar ahora, o vamos a hacer, dependiendo del tratamiento que escojamos, el paciente siempre tiene que estar anticoagulado antes de hacerle la fibrinolisis o antes de hacerle la angioplastia. ¿Ya? Pero eso Entonces, lo hace uno. pues yo me imagino que si tú estás, por ejemplo, si tú estás en un CAP y tú lo tienes, y obviamente tú sabes que el paciente no tiene ningún riesgo de hemorragia, y ya tú sabes que el paciente va para una ICP, yo supongo que tú podrías administrárselo para disminuir el tiempo y todo eso, que para cuando llegue sea administrarle sea que el cardiólogo, el hemodinamista, el que sea, le haga lo que le tengan que hacer. Eider, tú también vas a hablar lo de, por ejemplo, que no pase las 12 horas, que es los No, eso criterios no. para administrar. Ah, sí, eso sí. Sí. Bueno. Más adelantico. Bueno, aparte de lo que va a decir, bueno, después de que cuando hable de eso, yo Exacto, opino. cuando hables de eso, haces el aporte ahí. Claro, Dale. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿está claro todo esto? Ajá, aló. Claro. ¿Está o no Dale, está? dale. Listo, pues. Entonces, bueno, ya hicimos el diagnóstico. Tenemos un paciente con infarto de miocardio con elevación del segmento CT. Entonces, bueno, no se los había dicho, y es que, por ejemplo, nos llega un paciente a la clínica con un dolor y una clínica sugestiva de un síndrome coronario, tenemos 10 minutos para hacerle el electrocardiograma. ¿Sí? Tenemos que hacerle, en menos de 10 minutos le tenemos que hacer el electrocardiograma al paciente. ¿Ya? Entonces, ahora, eso depende de varias cosas. Si el paciente está en su casa, llama, en el momento en que llega la ambulancia, lo más esperado es que la ambulancia llegue y se demore menos de 10 minutos a llegar antes de llegar al Gómez. Exacto, ya ustedes saben que eso es una utopía aquí. Ahora, si el paciente llegó inmediatamente a un centro, bueno, antes de eso, bueno, ya tenemos el paciente con diagnóstico de infarto o elevación del segmento CT. Hay dos técnicas para hacer reperfusión. El tratamiento anterior, importante que tengamos en cuenta, no es el que le va a salvar la vida al paciente. El tratamiento que en realidad le va a salvar la vida al paciente es reperfundirlo. Entonces, hay dos técnicas para hacer reperfusión. Una es la fibrinolisis y el otro es la angioplastia, que también es conocida como intervención coronaria percutánea. Entonces, ¿cómo nosotros... Espérate, ahora la haces. Deja que yo termine aquí en esto. Cuando nosotros entonces ya damos el diagnóstico, tenemos un paciente con infarto con elevación del ST, tenemos que tener en cuenta una primera cosa. Estamos en un centro en donde no hacen angioplastia, que es este que estamos aquí. Hicimos el diagnóstico. Tenemos que
tenemos que entonces, ¿cómo les digo? Tenemos que reconocer y estudiar si el centro para hacer una angioplastia está a menos de 2 horas. Es decir, si el paciente puede, o sea, si tú lo remites y en menos de 2 horas llega al centro donde le van a hacer la angioplastia, tú escoges la angioplastia sobre la fibrinolisis. Es decir, se han hecho muchos ensayos aleatorizados y se ha mostrado que la angioplastia es superior a la fibrinolisis siempre y cuando se haga en las primeras 2 horas. ¿Ya? Ahora, entonces estamos en el centro sin angioplastia. Bueno, pero tenemos para enviarlo al paciente a un centro en donde sí hay angioplastia, pero en menos de 2 horas lo mandamos a ese centro y no le hacemos fibrinolisis. ¿Ya? Ahora, si estamos en un centro sin angioplastia, pero no podemos mandar al paciente a un centro superior en 2 horas para que se le haga la angioplastia, sino que el centro para hacer angioplastia está, por ejemplo, a 3 a 4 horas, nosotros lo que tenemos que hacer es administrarle fibrinolítico. ¿Ya? Ahora, bueno, ya escogimos que al paciente le vamos a administrar el fibrinolítico. ¿Qué tiempo tenemos para administrarle fibrinolítico? Menos de 10 minutos. ¿Ya? En eso entonces, no sé si, yo creo que ustedes han escuchado esa máxima que dice, tiempo es miocardio. Entre más rápido hagamos todo, el paciente va a tener una mayor probabilidad o una mayor supervivencia. Se dice entonces que la mayor tasa de éxito se tiene en las primeras 3 horas. Y después de las 12 horas puede ser incierto el pronóstico del paciente, si persiste con el dolor y todo eso. Entonces, además de eso, es importantísimo que cuando el paciente nos llegue, por ejemplo, les voy a poner un caso aquí, nos llega un paciente de 46 años con un dolor precordial, una clínica de infarto, le hacemos el electrocardiograma en menos de 10 minutos, sale un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Escogimos hacerle fibrinolisis porque no hay un centro cercano para hacer la angioplastia. Tenemos que administrarle fibrinolítico antes de los 10 minutos. En esos 10 minutos, nosotros inmediatamente lo que hacemos es mandar al paciente para ese centro, sin esperar sin esperar si el paciente o no respondió, porque esa es otra cosa que debemos tener en cuenta. O sea, le administramos el fibrinolítico y esperamos la respuesta en 60 a 90 minutos, pero no la esperamos en el centro donde nosotros estamos. Nosotros lo que hacemos es le administramos el fibrinolítico y inmediatamente nos mandamos para un centro que tenga angioplastia. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque la fibrinólisis tiene una tasa de éxito de 50 a 60%, es decir, que hay un 40% de pacientes que no van a responder al fibrinolítico y por lo tanto se necesita hacer angioplastia. Una angioplastia que se llama angioplastia de recuperación. Por eso no vamos a esperar ahí en el CAP. No, bueno, si es posible administrarle el fibrinolítico ahí en el CAP no vamos a esperar ahí en el CAP a que el paciente en 60, 90 minutos, no, el fibrinolítico no fue efectivo, entonces hay que hacer la angioplastia y ya corre. Ya, entonces lo ideal es fibrinolisis y se manda al paciente. Todo claro hasta ahí. No tienen ni para seguro cultivo. Exactamente, a eso me refiero. Jay, ese es el manejo con elevación del ST. Exactamente, con elevación del ST. Ay, Por lo general uno en el caso no va a tener manas, así que uno lo que tiene es que inmediatamente al paciente remitirlo lo más rápido que uno pueda. Pero bueno, de todas formas es importante que uno sepa esto. Pero se le remite después de la repercusión, ¿verdad? ¿Cómo? Se remite después de la repercusión. Con No. fibrinolisis. Después de Bueno, tú le administras el bolo y se va. Exactamente, y se va. Tú le administras el bolo y se fue. Jay, Eso es menos de 10 minutos, es que en menos de 10 minutos le tengo que hacer la fibrinolisis. Exactamente, menos de 10 minutos. Jay, si el paciente llega al otro centro que tiene para hacer la angioplastia y ya, pero si el paciente se recuperó solo está bien con la fibrinolisis, ¿ya no se hace o igual se hace? Sí, Bueno, no, lo que sucede es lo siguiente. Bueno, nosotros le hicimos la fibrinolisis y fue efectiva. Nosotros tenemos un tiempo cuando la fibrinolisis fue efectiva de 24 horas para hacerle una coronariografía, pero ya eso no se lo hace uno, eso lo hace el cardiólogo, el hemodinamista, no sé. Entonces, le hacen una coronariografía en esas 24 horas y el cardiólogo decidirá si es necesario o no hacer la angioplastia. Por lo general es necesario. Ya, pero ya eso no. A Douglas o a Jay. La fibrinolisis, mira, espérate un momentico, Mónica, la fibrinolisis es básicamente para darle tiempo al paciente para hacerle la angioplastia. ¿Ya? Ok. Ajá, Mónica.
no sé si la pregunta es boba, pero por ejemplo, ya cuando ya uno le pone el bolo para hacerle la fibrinolisis, Ajá. uno va a evaluar, o sea, si funcionó o no, ¿cómo lo evaluamos? Ah, Con la bueno, ya no, que le- exactamente, para eso vamos. Mira, hay una forma y es que, bueno, le administramos el fibrinolítico al paciente. Nosotros lo tenemos que mandar inmediatamente, bueno, pero vamos a suponer que nosotros estamos o sea, nosotros nos vamos con él y vamos a estar siempre con el paciente. Oigan, apaguen que se escucha algún Sí, se televisor, no escucha sé. feo. Entonces, nosotros vamos a evaluar si la fibrinolisis fue efectiva en 1 hora y 1 hora y media, es decir, en 60 y 90 minutos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que la fibrinolisis fue efectiva? Hay 3 criterios para eso. El primero es que el paciente se le quite el dolor. El paciente dice, no, doctor, ya se me quitó el dolor. El segundo criterio es que el paciente debe tener un descenso del segmento ST entre esa hora y 1 hora y media, por lo menos del 50%. Y la tercera es que los pacientes, por lo general, cuando se reperfunden, tienen algunas arritmias post-reperfusión que no necesitan tratamiento específico, que por lo general son ritmos idioventriculares. Así que esas son las 3 formas de saber si la reperfusión con fibrinolítico fue efectiva. Se le quita al paciente el dolor, el paciente tuvo un descenso del segmento ST mayor al 50% y a la aparición de algunas arritmias post-reperfusión. Al menos uno ya es criterio. Ajá. Pero obviamente, ¿cuál crees tú que es más importante? El dolor, la clínica. Que el paciente se disminuya el segmento ST. Obviamente, si se disminuye el segmento ST, el dolor tiene que mejorar, desaparecer. claro. Pero si tú, por ejemplo, si tú tienes el ST y persiste elevado, hay que buscar. Bueno, por lo menos en ese caso ya a uno no le compete, eso ya es competencia del cardiólogo, Pero por creo lo que menos sería ya, contraindicación si el paciente vino con un síndrome coronario agudo y vino con una arritmia, entonces ya ese criterio no sirve. ¿cómo así? Ah, no, pero es que son arritmias específicas, o sea, no es, por ejemplo, no, que el paciente tuvo una reperfusión y terminó en una taquicardia ventricular, en una arritmia, en una fibrilación ventricular, ya eso no es una arritmia por reperfusión. Eso ya no es arritmia por reperfusión, son arritmias que en general no comprometen la vida del paciente. ¿Ya? Por eso Ok, ok. no necesitan tratamiento específico. Vale. Listo. ¿Estamos claros ahí? Claro, Sí. claro. Sí, Ey, ustedes disculpen, yo no me iba a detener tanto en esto, pero ustedes están preguntando, así que... No, dale, perfecto. El que se quiera Entonces, salir, Camilo, vete. estaba listo. Entonces, esto aquí ya es entonces un resumen de lo que les dije. Entonces, nos llegó el paciente, hicimos el diagnóstico de infarto con elevación del ST, ¿sí? Es posible llevar al paciente a un centro que tenga ICP, ¿sí? Entonces lo llevamos sin hacerle fibrinolisis, escogemos la ICP primaria, porque recordemos que la ICP primaria o la angioplastia primaria siempre va a ser superior de la fibrinolisis siempre y cuando se administre en las primeras 2 horas y lo mandamos para allá. Si no tenemos esas 2 horas, tenemos que administrarle la fibrinolisis, le administramos el bolo, se traslada inmediatamente al centro. Ahora, se cumplen los criterios de reperfusión que yo les dije. Si sí se cumplen, se puede hacer una ICP sistemáticamente, es decir, se le hace una angiografía posterior y se ve si al paciente hay que hacerle una angioplastia posterior, pero que ya no es una urgencia como tal. Si el paciente no cumple los criterios, hay que hacerle una angioplastia de rescate. La angioplastia de rescate, después de la fibrinolisis que no fue efectiva, tiene que hacerse en menos de 2 horas. Eso es lo que dice la guía esa española. Entonces, todo esto es lo que les dije. Este es el resumen de todo lo que les dije. Esta tablita se la tienen que aprender. Tiempo máximo desde el PSM hasta el EKG el diagnóstico, menos de 10 minutos. Todo esto fue lo que yo les dije. Y aquí están los valores. Si tenemos estreptoquinasa, aquí están los valores. Si tenemos alteplasa. Ya sabemos que los demás no están, así que Ya ahí te pasé esa diapo. Sí, él lo va a obvio. pasar. Hey, son 10K. Bueno, Porque en el memoria y caso... congreso ahí. Oye, ¿dónde está Douglas? Douglas, dale la vuelta que ibas a hacer. Oigan, nosotros acá, ahí siempre se tiene que hacer tratamiento antiagregante y anticoagulante, ¿cierto? El antiagregante es doble. Entonces tú puedes utilizar, o siempre se va a utilizar la aspirina, a menos que el paciente tenga contraindicaciones, y el clopidogrel en nuestro caso, porque es que acá, uno, no hay casi hemodinamista, dos, no hay ICP, y aparte de eso, no están 24 horas disponibles.
Entonces nosotros acá, como hacemos el fibrinolisis, vamos a utilizar el ácido acetilsalicílico, aspirina, y el clopidogrel a la dosis que está ahí. Espera, Y ¿Cómo yo? ¿Cómo? eso es fibrinolisis. la No, no, no. fibrinolisis es con estreptoquinasa o alteplasa. Aquí, mira, aquí están los Ajá. fibrinolíticos, estrepto Sí, y sí. anteplasa. Eso es Ajá. tratamiento antiagregante, eso es diferente, eso es antes, o sea, eso es lo que hacemos antes de administrarle el fibrinolítico. Eso que está diciendo Exacto, Douglas. exacto. Ok, ajá. Pero siempre se debe hacer el tratamiento antiagregante y anticoagulante. El antiagregante, como les dije, en nuestro caso es clopidogrel y la aspirina, la dosis que está ahí. Y el anticoagulante es con enoxaparina para nuestro caso, porque en caso de España, si se utiliza, o yo qué sé, un país desarrollado, si ahí se hace la ICP que dijo Jader, se utiliza es heparina de bajo peso molecular. Pero en nuestro caso es Dule, tú lo que no enoxaparina. está, o sea, siempre se antiagrega por 2 y Sí, se Exacto. anticoagula Sí, también. Sí, sí, exactamente. claro. Porque antes Eso de hacerle, independientemente a que el paciente lo vayan a someter a independiente, angioplastia. Sí, Puedo, claro, o así sea, es. para de ver hecho, si exacto, entendí exacto, esta parte, o escuchen. sea, De hecho, Ven exacto, acá, o sea, eso está en el manejo inicial que dijo Jair de Mona. Y sí, eso. exactamente. O sea, de hecho, antes de hacer al paciente, ya sea angioplastia o de hacerle fibrinolisis, es decir, antes de hacer la reperfusión, el paciente tiene que estar anticoagulado y antiagregado. ¿Y eso por qué? ok, entonces, Porque para la entender, se llega el aumenta el paciente, riesgo de tiene diagnóstico sangrado. de... Dale, Yay, Jair. yay, yay. O sea, porque la fibrinolisis, recordemos, fibrinolisis paraliza el trombo. Eso aumenta el riesgo de sangrado, por eso hay que anticoagularlo. Ah, ya. La fibrinolisis se le hace el antiagregante y el anticoagulante en el Ujú. manejo en urgencias, en Mona. Sí, O sea que exactamente. llega el De hecho, paciente, uno le hace Luego, el Mona, ajá, se le da antes dos antiagregantes plaquetarios, el anticoagulante y después se le exacto, hace la fibrinolisis. exactamente. Y otra cosa importante Bueno, dale, sí. es la presión arterial. La presión arterial tiene que estar por debajo de 180, 95, ya les digo el dato exacto, pero la presión arterial Es tiene que estar controlada. 185, 110, por debajo de 185, 110. Eso. Siempre tiene que estar ahí. Si está elevado Tiene más que de estar eso, por debajo. Sí, por debajo de sí. 185, 110, sí, Si porque no esa es está una por Si está más debajo, contraindicación elevado, que no se puede estamos, hacer Jader, fibrinolisis. dale, avanza que ya sí, se sí, va a que acabar. faltan 9 minutos, así que ya vamos a acabarlo de rapidez. Dale. Entonces, bueno, ya esto es prácticamente para terminar. Entonces, eso, lo anterior es lo que se hace en un paciente en un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Ahora, para el tratamiento de un paciente sin elevación del ST, el tratamiento ya es un poco más, como les digo, más especializado. Por lo general, ese tratamiento ya lo hace un cardiólogo, eso ya no es de nuestra competencia, a menos de que el paciente llegue, le hacemos todo el examen físico, llega el electrocardiograma y es un no STEMI, pero el paciente está con un riesgo muy alto. ¿Qué quiere decir riesgo muy alto? Todos esos que dice aquí. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, tiene shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, tiene un dolor persistente, resistente al tratamiento, solamente en estos casos nosotros vamos a hacerle ICP al paciente. En esos casos, o sea, de urgencia, que nos compete a nosotros. Ya los otros, por ejemplo, los pacientes con criterios de riesgo intermedio, de a riesgo bajo, de nosotros, riesgo y si alto. nosotros no estamos en un centro. No, o sea, me refiero a que nos compete porque hay que remitirlo inmediatamente. O sea, no nos podemos dormir Ok, con el ok. Entonces, le hacemos el electrocardiograma, muestra sin elevación del segmento ST, pero está inestable hemodinámicamente, inmediatamente hay que remitirlo para que le hagan la ICP. Entonces, importante, a los pacientes con síndrome coronario sin elevación del segmento ST no se le hace fibrinolisis, solamente se le hace ICP. Ese es el tratamiento de urgencia. Hay otros tratamientos, porque recordemos que los pacientes que tienen síndrome sin elevación del ST, por lo general, lo que no tienen una oclusión completa del vaso. Así que en esos casos, hasta solamente en algunos pacientes, por ejemplo, con tratamiento anticoagulante y antiagregante, ya responden. Pero como les digo, ya eso no depende de nosotros, sino de más especializado. Aquí les dejo esto. Y aquí les dejo lo que les decía. Entonces, nos llega un paciente a la urgencia, ¿sí? El paciente entonces tenemos que clasificarlo. Entonces, hay unas escalas de riesgo, que es la del TIMI, la de Grace y otras escalas ahí que las deben de tener a la mano. Y clasificar el riesgo del paciente. Si el paciente tiene un riesgo muy elevado,
Es decir, un riesgo muy elevado o sea, en general esto es como de mortalidad, un riesgo muy elevado de morir, coronariografía inmediata. Porque probablemente, bueno, riesgo muy elevado hasta hacer un bloqueo completo, ¿ya? De una de las arterias coronarias. Entonces, solamente en estos pacientes, mira, si ven, solamente en estos pacientes con riesgo muy elevado es que se hace coronariografía inmediata, menos de 2 horas, para hacerle y se le hace la ICP en ese tiempo. Ya en los otros pacientes que tienen riesgo elevado, riesgo intermedio y riesgo bajo, ya se puede esperar. Y ya eso, como les digo, en realidad eso no nos compete mucho a nosotros. Listo, jóvenes, esto es Sí, otro creo aporte que es que, Menos mal tenemos el número del Jadre y Douglas, porque otro aporte La es que plena, papá, la plena. a los pacientes con infarto con elevación también hay que darle tenemos que atorvastatina. Atorvastatina hay que darle a todos los pacientes por lo de la placa canceromatosa, a todos. así es. Se deja de por vida con esa vaina. Así es. De hecho, ese era el otro fármaco que me faltaba, la atorvastatina, que aumenta la supervivencia de los pacientes después del infarto de miocardio. Pero ya se da posinfarto, ¿no? Bueno, hay algunos, de hecho, yo creo que hay algunas guías que dicen que se puede dar inmediatamente, ya, pero igual sí, hay que dársela después de posinfarto también. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué Bueno, pasó? jóvenes, ¿hay alguien que va AJ, acá? muchas gracias. Bueno, de Ey, nada. tuvo uno a... Hay un aporte. Siempre crean al Ajá, cuenta. paciente con dolor torácico. O sea, no lo echen para la casa. Gracias. Así es. Y también tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Tener Pero también también hay que siempre en ver mente los los diagnósticos diferenciales. síntomas Y también, vegetativos, Mateo. por ejemplo, algo que se me olvidaba, y son las contraindicaciones de la fibrinolisis. También tenerlas en cuenta. Eso también yo se los puedo pasar ahora Ya que por son el un grupo. poco. Sí, exacto, son un poco. Pero importante que tengan en cuenta, si el paciente tiene hemorragia activa, sangrado intestinal, hemorragia intracraneal de hace 3 semanas, todas esas cosas, todos esos pacientes no se les puede administrar fibrinolisis. Sí. Listo, pues jóvenes, nos pillamos pues. Gracias. Chao de mi salón. No, mentira. Gracias, Gracias, Jay. Sí, gracias, Cachón. Oh, seguimos acá. ¿Cuántos estamos acá? ¿Se están yendo? Eso, Ey, Javier es gay. eso siguen yéndose.